Y lo invito a que vaya abriendo su Biblia o encendiéndola en el Salmo 15, verso 1 y 2. Recuerden que es el segundo tema de la serie Acceso Directo. Vamos a leer hoy el versículo 1 y 2. El tema de hoy es el que anda en integridad. El que anda en integridad. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahí entra la pregunta. Y el salmista da la respuesta y afirma: el que anda en integridad, dice, y obra justicia, aquel que habla verdad en su corazón. Esta es la primera parte de las respuestas que da el salmista respecto a quién podrá acceder a la casa de Dios. ¿Quién podrá tener acceso al tabernáculo de Dios para tener comunión, para tener intimidad con el Creador? En esta primera parte, David describe tres fases concernientes al carácter cristiano. Número 1, el que vive en integridad. Número 2, el que habla verdad. Y número 3, el que actúa justamente. Son tres elementos imprescindibles del carácter cristiano. Y hoy vamos a centrarnos en el primer elemento, que es la integridad, vivir con integridad. La palabra hebrea que aquí utiliza David para integridad es la palabra tamim, que significa, con respecto al contexto judío, significa anular un estado defectuoso. Es decir, para los judíos, una persona íntegra ceremonialmente era aquella que practicaba o se hacía la circuncisión. Anulaba ese estado defectuoso delante de Dios de manera ceremonial. La palabra integridad es, en su traducción más precisa, integridad es la calidad o el estado de tener rectitud, honestidad, sinceridad. Así es como definimos de una forma general el término íntegro. El sentido más significativo de integridad es el ser entero o el estar completo. Eso es ser íntegro. Por ejemplo, si usted compra algún vehículo y ese vehículo no tiene llantas, por así decirlo, pierde su integridad. O si usted lo adquiere y no tiene espejos laterales, ha perdido su integridad, no está entero, no está completo. Cuando usted va a la tortillería y le dan 1 kilo de 800 gramos, ha perdido integridad. Entonces, una persona completa, una persona íntegra, es aquella que lo es en todos los aspectos. Es decir, que mantiene esa unidad en lo que es, en lo que cree, en lo que dice y en lo que hace. Si una persona, hablando en ese sentido, es cristiana, por ejemplo, dice ser cristiana, pero no cree en todas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué sucede? Pierde integridad. O si una persona dice ser cristiana, cree en lo que la Biblia dice, pero no habla conforme a las palabras de Dios, pierde integridad. Lo mismo es esto: es cristiana, cree en la Biblia, dice las palabras de Dios, pero no las hace. ¿Qué sucede? No es completa, perdió integridad. ¿Y qué dice David? ¿Quién es aquel que podrá acceder a la presencia de Dios? Aquel que es, aquel que cree, aquel que dice y aquel que hace conforme a todo lo que Dios ha establecido. En pocas palabras, integridad
Habla de uno en el cual no hay discrepancia entre lo que dice y lo que hace, entre lo que es su fe y lo que manifiesta su testimonio. Integridad es vivir de acuerdo a lo que estamos diciendo que somos y a lo que creemos según lo que la misma palabra de Dios nos está marcando. Mire, un ejemplo de esto que le estoy mencionando es lo siguiente. En el mundo, y a través de toda la historia, no solamente ahorita, aunque en estos últimos tiempos se ha acentuado más, las crisis económicas, políticas, sociales y religiosas que observamos en el mundo, ¿de qué surgen? ¿Cuál es la fuente de todo este desvarío social, político, económico, religioso que podemos observar en el mundo? ¿Sabe? Todo esto surge de una crisis de carácter. De ahí surge. Esa crisis de carácter es lo que ha ocasionado las bancarrotas de muchas compañías importantes. Esto es lo que ha producido un deterioro político en muchos países y también en las iglesias. Esto es un problema de carácter. ¿En quiénes? En sus líderes, en sus directivos. Y de ahí viene esa crisis. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay integridad en aquellos que presiden, habrá un colapso, habrá una fragmentación, habrá una crisis. Lo mismo sucede con la familia. Si un padre de familia no es íntegro, ¿qué va a producir en su hogar? Un colapso, va a traer una crisis. Por ejemplo, cuando la General Motors quebró y quería ir al Senado para que éste le diera fondos para levantar la compañía nuevamente, tanto General Motors como otra compañía apelaron a la misma vez para salvarse de esa crisis. Y cuando llegaron con el senador que los habría de entrevistar para darle el punto bueno, el senador, él observó algo muy peculiar y a la vez contradictorio. Cuando los entrevista, este senador les dice a los representantes de estas dos grandes compañías: a ver, ustedes quieren que yo los ayude a levantar sus compañías de las crisis y de la quiebra que están enfrentando. Dice, pero me llama la atención que todos ustedes, ejecutivos de estas empresas, vinieron en aviones privados. Incongruencia. Están abogando por una crisis, por una bancarrota, pero llegaron con todos los lujos en un jet privado. Eso es falta de honestidad, de integridad. Acerca de esto vemos en la Biblia a un grupo de fariseos en Mateo 22:16 que se acercan a Cristo y le dicen lo siguiente: Maestro, sabemos que tú eres veraz. Así lo dice la versión de las Américas. Maestro, sabemos que tú eres veraz. Otra versión dice, sabemos que tú eres bueno. Tú eres veraz, le dicen los fariseos. Esa palabra usada para referirse a veraz tiene que ver con el concepto de la palabra aquí griega, aletheia, que significa verdadero. Le están diciendo, tú eres honesto, tú eres verdadero. De manera que una persona íntegra es verdadera, posee verdad con relación a los principios que ha abrazado. Esto significa que una persona verdadera, veraz, es alguien que está completa, que no tiene grietas, no tiene fallas, no es alguien de doble ánimo, que es cambiante de acuerdo a las circunstancias, sino que persevera en lo que cree, indistintamente de lo que esté ocurriendo a su alrededor. La NBI, por ejemplo, traduce Mateo 22:16 de esta manera. Los fariseos le dicen a Jesús, sabemos que eres un hombre íntegro. La NBI utiliza la palabra integridad para referirse a alguien que es verdadero. Sabemos que eres un hombre íntegro, y dice, y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Y la integridad se vincula
siempre a la verdad. Alguien que no es verdadero no será íntegro. Alguien que no sea íntegro, pues no puede hablar la verdad. Delante de Félix el gobernador también tenemos este ejemplo. El apóstol Pablo, ante ciertas acusaciones, él pudo defenderse contra toda calumnia y acusación que habían levantado en su contra, y ante este gobernador el apóstol Pablo aseguró lo siguiente en Hechos 24:16. Él dijo en su defensa esto, le dice a este gobernador: procuro tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es ser alguien verdadero. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Soy íntegro, está diciendo. Soy veraz. Mi conciencia está completamente limpia, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Y solamente el cristiano que es íntegro podrá disfrutar de esta paz que Dios da. Porque alguien que no es íntegro, su conciencia lo estará atosigando, lo estará perturbando constantemente. Entonces, integridad nos da paz, nos ayuda a vivir en comunión y en rectitud delante de Dios. Proverbios 10:9 dice lo siguiente: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Quiero hacer énfasis a esta parte final. El que pervierte sus caminos, el que se corrompe, será quebrantado. Algunas versiones traducen esta última palabra, quebrantado, de la siguiente manera: será descubierto. Y esto podríamos aplicarlo a todos los sectores de la vida. Un político, por ejemplo, que camina en integridad, podrá vivir confiadamente y en paz. Pero si pervierte el derecho, llegará un día en que él será quebrantado, es decir, será descubierto. Y esto sucede. Esa semana escuché sobre un hecho que sucedió el año pasado de un pastor muy reconocido en la ciudad de Nueva York, con una mega iglesia. Y resulta que este hombre era un hombre falto de integridad. Entre muchas de las cosas que se le descubrieron, resulta que este hombre había cambiado su identidad, se cambió el nombre, cambió su personalidad para mantener un romance secreto con una modelo musulmana. Y esto nadie lo sabía, ni su esposa. ¿Y qué cree? Todo salió a la luz por las redes sociales. Y fue un mentiroso, fue un engañador, fue un timador. E inmediatamente fue expulsado de esa congregación, de esa iglesia. Eso es falta de integridad. Y es lo que está diciendo Proverbios. Este hombre no podía caminar confiado. Al contrario, estaba pervirtiendo sus caminos, estaba engañando. O sea, imagínese a alguien cambiando su identidad para poder mantener relaciones ilícitas con una mujer que no es su esposa. ¿Y qué sucedió? Fue descubierto. Y al ser descubierto fue avergonzado. Otro ejemplo que puedo mencionar rápidamente aquí es Job 2:9. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Es un hombre reconocido por su integridad. Después de que él lo perdió todo y quedó enllagado por la lepra, su mujer se acerca a él y recuerdan que él le preguntó: hombre, esposo mío, o marido, o viejo, o cabezón, no sé cómo le dirá, pero la mujer se acerca y le dice: Job, ¿aún retienes tu integridad? ¿Y recuerdan qué le dice? Ella le quería solucionar la vida. Mira, Job, maldice a Dios y muérete. Aquí la palabra maldecir a Dios equivale a renunciar a sus convicciones. Esto era lo que su esposa le estaba insinuando. Renuncia a tus convicciones, deja de ser veraz. Corrómpete maldiciendo a Dios. Resiste la voluntad de Dios. Pero vemos que Job tenía confianza en las promesas de Dios. Él tenía confianza en lo que el Señor había hablado a su corazón durante mucho tiempo. Y esta confianza que él poseía en Dios lo hizo mantener su integridad.
Entonces, integridad tiene que ver con una convicción, no con una opinión. Mucha gente puede opinar sobre un político, un presidente, un gobernador y aseverar y decir, no, sí es íntegro, pero eso no es garantía de nada. Integridad tiene que ver con nuestras convicciones, no con las opiniones que podamos presentar. La opinión nosotros la sostenemos por lo que vemos superficialmente, pero la convicción es lo que nos va a sostener en los tiempos difíciles. Tengo que estar convencido por la palabra de Dios de que estoy obrando bien, de que estoy haciendo lo bueno. Es la palabra de Dios que tiene que convencerme que he pecado, que estoy equivocado. ¿Para qué? Para poder manejar mis errores correctamente y no basado en la opinión de que si esto es bueno para mí o si es malo para mí, basado en mi experiencia o en mis sentimientos. Y ahí puedo corromperme. Un escritor llamado William Gurnall dijo lo siguiente: no te fijes en cómo comienza un cristiano, fíjate en cómo termina. Y la integridad nos hará terminar bien. Cuando somos veraces, cuando somos rectos, terminaremos bien. Entonces, sobre esto que le he presentado, íntegro, ¿qué es? ¿Cómo definimos una persona con integridad? Es uno que, número uno, no tiene dividida su lealtad. Esto se conoce como duplicidad. Íntegro es aquel que no vive en una doble moral. Esto se llama incoherencia. Número 3, íntegro es aquel que no finge ser algo que no es. Eso se conoce como hipocresía. De esto acusaba Jesús constantemente a los fariseos y a los saduceos. Y número 4, íntegro es aquel que no está dividido entre dos pensamientos. Eso se conoce como dualismo. Un sincretismo entre las verdades de Dios y, por ejemplo, el humanismo, las verdades de Dios y otros conceptos religiosos que son fuera y aparte de la palabra de Dios. Entonces, íntegro es aquel que vive en rectitud. Mire, observe lo siguiente. ¿Qué sucede actualmente con muchas personas que asisten a las iglesias? ¿Realmente todos poseerán integridad? Lo cierto es de que no es así. Hay muchos que dicen creer en la Biblia y amar a Dios con todo su corazón, pero asisten a iglesias en donde no se les enseña la Biblia claramente. Hay otros que están convencidos, por ejemplo, en que el pecado debe ser condenado y castigado, pero muestran objeción si esos pecados son cometidos por sus propios hijos. Como por ejemplo el sacerdote Elí, que fue condescendiente con sus hijos. Les permitió más de lo que debía, pero Elí como sacerdote censuraba el pecado del pueblo de Israel. Ahora también están los que se pueden oponer a la corrupción, hasta que ellos deben confrontar a sus líderes o a sus jefes y arriesgarse a perder el trabajo. Es ahí donde dicen, no, aquí no le entro, ¿no? Aquí me detengo. Hay otros que mantienen altas normas morales del amor, hasta que relaciones contrarias, llámese lesbianismo, llámese homosexualismo, relaciones contrarias a la palabra de Dios, encienden sus deseos. Hay personas que pueden ser honestas hasta que un pequeño acto de deshonestidad les ayudará a ahorrar dinero. Como cuando viene el del cable y le dice, ¿no quisiera tener todos los canales libres? Nada más deme 100 pesitos. Bueno, ahí le va. ¿Verdad? Hay quienes mantienen una convicción solo hasta que no se ven amenazados o ridiculizados. Y pueden perseverar con su integridad mientras estén cómodos. Mire, le voy a ilustrar lo siguiente hablando de lo que hemos visto, de lo que puede ser una lealtad dividida, una doble moral, fingir algo que no se es o estar dividido entre dos pensamientos. Supongamos que un periodista condena con dureza un hecho de corrupción que tiene como protagonista a un político opositor. Esto es bien común a través de toda la historia.
Y ese periodista, pues, actúa, ¿verdad?, de una forma agresiva contra ese político corrupto. ¿Pero qué sucede? Por ser un político opositor, está cometiendo, ahora sí que está actuando, ¿verdad?, lo está condenando con dureza, pero a la misma vez está justificando las acciones corruptas de un funcionario del actual gobierno. Note cómo hay una incongruencia. Al opositor lo condena, pero al que gobierna actualmente lo justifica. Esto quiere decir, vea, que ante un mismo caso, llámese corrupción, está realizando este periodista dos juicios opuestos, porque está condenando al opositor, pero está justificando al gobernante. El periodista en cuestión, por lo tanto, está presentando una mente dividida, está presentando una doble moral. ¿Y por qué motivo? Mire, la realidad es esta, que los intereses económicos y políticos suelen llevar a usar reglas muy diferentes para poder juzgar a los demás. Y esto es una doble moral, esto es una lealtad dividida. La doble moral también existe en la vida personal. Cuando nosotros justificamos nuestros actos reprobables porque nos negamos a comprometernos con aquellos principios y valores que estamos defendiendo a diario de una manera pública, pero en lo privado seguramente no hay esa integridad que nosotros ostentamos en lo público. Y esto sucede en todos los sectores: político, social, religioso, empresarial, en todo. ¿Y el cristiano sobre qué debe basar su estándar de vida? Sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una brújula. Si esa brújula no existe en la sociedad no sabe dónde estará su norte, no sabe dónde quedará el sur, y por lo tanto no sabrá caminar con rectitud, no sabrá cómo debe vivir, cómo debe actuar, cómo debe hacer, cómo debe pensar. Un hombre sin brújula terminará justificando sus acciones todo el tiempo. Y esto ilustra cómo es un hombre sin integridad. Si yo no sé para dónde está el norte, voy a estar errante. Voy a avanzar, voy a caminar, pero vivo desorientadamente. Ahora, si yo debo ir al norte, pero no tengo brújula, ¿qué va a suceder? Pues voy a caminar en mi propia opinión. Y yo voy a decir, yo estoy yendo al norte, pero cuando en realidad no estoy yendo al norte, estoy creyendo y pensando y convenciéndome que estoy yendo al norte cuando no. ¿Por qué? Porque no hay una norma absoluta que me esté orientando. Si no hay una brújula, ¿cómo vamos a determinar lo que vamos a pensar? Si no tenemos una brújula, ¿cómo vamos a determinar lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a esclarecer lo que es bueno, lo que es malo? Esta sociedad sin brújula, lo podemos observar, ha perdido todo sentido de integridad. Está quedando desorientada, está decidiendo mal. ¿Saben por qué? Porque están justificando su propio comportamiento. Se están justificando su comportamiento poco ético. ¿Por qué razón? Porque no hay una norma objetiva, no hay normas absolutas que los orienten debidamente. Y por esa razón es fácil corromperse. Por esa razón es fácil llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por esa razón se está desvirtuando todo lo que Dios estableció desde el origen: el matrimonio, la sexualidad, la familia. Por esa razón, porque el hombre ha perdido esa orientación correcta de vida. En la Biblia encontramos el ejemplo de hombres que a pesar, y reitero esto, de ser puestos en situaciones y en lugares que pudieran justificar la falta de honestidad, vemos en la Biblia que esos hombres y mujeres se mantuvieron íntegros en sus corazones y en sus vidas. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham en Moriah, el caso de José en la casa de Potifar, especialmente cuando José fue seducido por la esposa de este hombre. ¿Qué hizo él? Retuvo su integridad. Él pudo justificarse, pero no lo hizo, guardó su corazón.
Tenemos a Esther en la corte del rey persa. ¿Qué podemos decir de los amigos de Daniel ante Nabucodonosor? No quisieron inclinarse ante la estatua que él mismo había levantado para que lo adoraran. Y retuvieron su integridad. Y le dijeron, no vamos a postrarnos. Haz lo que tengas que hacer. Eso es integridad. Tenemos el caso de Juan el Bautista en la cárcel. Ante las amenazas de Herodes, él pudo decir, no, está bien, yo voy a ceder. Está bien. Ya no te voy a molestar, ya no te voy a acusar de esa relación indebida. Pero no, Juan el Bautista retuvo su integridad y por su integridad, ¿qué sucedió? Le cortaron la cabeza, fue decapitado. El apóstol Juan en el exilio también fue un hombre que retuvo su integridad. Entonces, cada uno de estos hombres retuvieron su integridad en situaciones aún que para ellos eran desfavorables y que no entendían. Pero ¿saben? Lo que ellos estaban enfrentando y el ambiente en el que estaban desarrollándose no dividió su lealtad. No partieron sus pensamientos. No vivieron una doble moral, sino fueron fieles a Dios. No hubo una división de pensamiento. Aquí es donde recordamos las palabras que Jesús dijo en Mateo 6:24. No podemos servir a dos señores. ¿Verdad que no? No podemos servir a dos señores. Porque despreciaremos a uno y amaremos al otro. Y esto que Jesús señala en Mateo 6:24 es la falta de integridad en muchos. Hay muchos que quieren servir a Dios, pero también quieren servir a las riquezas. No estamos enteros, no estamos completos. Entonces, no se puede transitar por dos caminos al mismo tiempo. O transitamos el camino espacioso de la muerte o el camino estrecho de la vida, como Jesús lo enseñó en Mateo 7:14. Entonces, la integridad define a esa persona que es completa. Alguien que no carece de alguna de sus partes, de sus elementos, de sus componentes. Y al no carecer de algo, es una persona que es funcional, que es cabal. Por eso es el contexto de lo que David está diciendo en el Salmo 15. ¿Quién podrá acceder a la casa de Dios? Aquel que es completo, aquel que es entero, que es funcional, que es cabal, que vive en rectitud en toda materia. No alguien que es aproximado a la integridad, sino alguien que es ajustado a peso y medida, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Y miren, la falta de integridad la podemos ver en todos los sectores, aún en marcas renombradas que nosotros conocemos, como por ejemplo, hace algunos años la compañía Nike, ella lanzaba, y usted es muy reconocida porque lanza campañas publicitarias muy inteligentes, muy pegajosas, con claros mensajes de superación, de integración, de motivación. Sin embargo, hace algunos años esta empresa fue repetidamente denunciada por sus prácticas de explotación laboral. ¿Se da cuenta? Falta de integridad en alguno de sus elementos. Otra compañía también de café, Starbucks, también hace un par de años, esta compañía se jactaba de su campaña de reciclaje de servilletas y vasos en todos sus establecimientos, pero lo que muchos no sabían, que Starbucks pagaba el café a los agricultores muy por debajo de los precios del mercado. Y esto era una incongruencia. Esto era una falta de ética, una falta de rectitud a sus propios principios. Y lo mismo sucede dentro de las iglesias cristianas. Entonces, quien es íntegro es una persona que vive en conformidad a lo que dice, lo que hace, a lo que piensa, a lo que habla. Esto es una persona completa, alguien que puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Alguien que no tiene nada que esconder, que no tiene nada que temer. Integridad es el factor que a largo plazo va a determinar quién va a prevalecer. Es lo que va a determinar. Si una persona es íntegra en sus negocios, va a prevalecer. Pero si no lo es,
Va a llegar el fisco, ¿verdad? Va a llegar Hacienda y lo va a quebrantar, como vimos en Proverbios, lo va a descubrir y pagará las consecuencias. Entonces, obtenemos credibilidad. ¿Cuándo? No cuando hablamos solamente. No cuando decimos ser algo que no representa lo que en realidad somos. Obtenemos credibilidad cuando hay integridad. Dígame una cosa, el mundo, nuestra sociedad actual está hastiada de que los religiosos hablen y hablen y hablen sobre su fe. Realmente, a causa de todo lo que se ve en redes sociales, la gente ha perdido credibilidad en los cristianos en muchos sentidos. Ya ha llegado un punto hasta que somos mofa, ¿verdad?, de los no cristianos, por lo que aparece en redes sociales que hacen algunos cristianos. Entonces, ¿cuál es el mejor elemento en estos tiempos para poder evangelizar y para poder compartir las buenas nuevas de salvación? ¿Saben cuál? La integridad. Si la iglesia quiere dar credibilidad a la palabra de Dios, debe haber integridad en nuestras vidas. Porque muchas veces la gente escucha lo que decimos, pero lo que hacemos les cierra los oídos a lo que nosotros les estamos enseñando, porque ven incoherencia. Entonces, si usted quiere dar credibilidad a su vida cristiana, usted debe mostrarla con integridad. Es la mejor manera. Es la mejor estrategia, es el mejor método. Usted puede ver a muchos grupos cristianos haciendo campañas aquí, allá y dando conciertos, pero, ¿sabe? Lo más eficaz es tener integridad. Así es como damos credibilidad también a lo que la palabra de Dios está enseñando. Déjeme preguntarle esto, ¿a quién le gusta el autosabotaje? ¿O quién en su sano juicio cometería un autosabotaje? ¿Qué es un autosabotaje? Bueno, es cualquier acción que está obstaculizando el lograr algo, el alcanzar un objetivo. Y cuando una persona se traiciona a sí misma o se comete fraude a sí mismo, se dice que ha cometido un comportamiento de autosabotaje. ¿Ha conocido a alguien que sea el peor enemigo de sí mismo? Hay muchos que pudieran hacer o cometer acciones que los perjudican a sí mismos, se autoperjudican. Personas que siempre, por lo que dicen, por lo que hablan, por lo que hacen, están saboteándose. Cuando todo iba bien en sus vidas, lo echaron a perder por un pequeño acto de corrupción, una pequeña mentira, un pequeño engaño. Mire, voy a contarle la historia que va a ilustrar lo que yo estoy hablando. La historia es de un beisbolista muy reconocido de las grandes ligas llamado Pete Rose, que era un hombre que no tenía comparación, era un hombre, a lo que yo veo lo que yo vi en su historia y su biografía, realmente era excepcional. Sus cifras personales fueron las siguientes, rápidamente las voy a mencionar. Pete Rose fue uno de los mayores beisbolistas de hace algunos años. Él tuvo el mayor número de batazos, 4,256, el mayor número de partidos jugados, 3,562. Él tuvo más turnos al bat que ningún otro, 14,053. Mayor número de bases cubiertas, 5,752. Más temporadas con 200 o más batazos, fueron 10 temporadas. Más temporadas con 600 o más turnos al bat, que fueron 17 temporadas. Este hombre obtuvo el récord de la Liga Nacional por más carreras corridas, que fueron 2,165. Él obtuvo el récord de la Liga Nacional por mayor número de años en el juego, que fueron 24 años. Fue el jardinero del Premio Dorado por 2 temporadas, recibió muchos galardones, fue nombrado novato del año de la Liga Nacional en 1963, fue el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1973 y el jugador más valioso de la Serie Mundial en 1975. Mire, yo no soy fan del béisbol, yo veo nada más los resultados y las cifras y lo que puedo observar es, bueno, sí era excepcional, realmente era sobresaliente. Pero, ¿qué sucedía con este hombre? Al mismo tiempo en que Pete Rose triunfaba en la esfera deportiva y estaba en el clímax de la fama, de la popularidad, del éxito deportivo,
al mismo tiempo él estaba fracasando en otras áreas de su vida que no eran del ojo público. Y el problema específico fue el problema que ocasionó esa crisis, ese caos en su vida personal y que terminaría con su carrera deportiva y con un desprestigio de su nombre, fueron las apuestas. Durante el siglo XX hubo un gran escándalo de las apuestas en la Serie Mundial a comienzos de esos años. El béisbol de las grandes ligas se esforzaba por mantener las apuestas fuera de este deporte. En todos los clubes, oficinas, estadios de los equipos de las grandes ligas, estaba fija en un letrero una regla que se conoció como la regla 21D. Esta regla fue puesta en lugares visibles para que todos los jugadores, el equipo técnico, entrenadores, la leyeran y la tuvieran presente. Esta regla decía lo siguiente: cualquier jugador, entrenador, árbitro, miembro del club, oficial o empleado de la liga que apueste cualquier suma de dinero en un partido de béisbol será expulsado de manera permanente. Ahora, Pete Rose, como un jugador profesional, él debió haber leído este anuncio, esta ley, esta regla que era pública por lo menos 3,562 veces como jugador, porque esa fue la cantidad de partidos que él jugó en su carrera. Además, él tuvo que verla por lo menos otras 554 veces más como un manejador del equipo o de equipo. Sin embargo, a pesar de, este hombre persistía en hacer apuestas de béisbol. Y en el año 2004, en el mes de enero, después de haberlo negado durante 14 años, imagínense vivir con eso, 14 años fingiendo ser algo que no era, Pete Rose admitió finalmente, reconoció que él estaba haciendo apuestas de béisbol, incluso las hacía sobre su propio equipo, que eran los Rojos de Cincinnati. Este es el caso de un hombre que no consideró las consecuencias. Un corredor de apuestas declaró posteriormente a todo esto que se destapó, que este corredor de apuestas declaró que él recibió de Pete Rose más de $1 millón en apuestas en una sola temporada. En una sola temporada. ¿Qué nos enseña esto? Este hombre en el ojo público era un ejemplo a seguir. Era un gran deportista con todas estas cifras, todos estos logros, pero en la vida privada era un fracaso, porque estaba faltando a su propia integridad. Y esa falta de integridad en lo privado lo llevó a un descrédito de su nombre a través de la historia. La naturaleza humana nos dota con la habilidad de medir a todo el mundo, excepto a nosotros mismos. La forma de cambiar esto es mirarnos al espejo de la integridad. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros pensando? ¿Realmente está unido, coincide con lo que nosotros creemos? Es algo que todos debemos hacernos. ¿Por qué? Porque hay verdades que debemos aprender de nosotros mismos y reconocer la realidad de lo que somos, ya que en la mayoría de las situaciones el problema somos nosotros. No es el esposo, no es la esposa, no son los hijos, no es la novia que te pudo haber terminado, no es el matrimonio que falló. En la mayoría de los casos el problema está en nosotros. En mis pensamientos, en mis opiniones, en mis expectativas, en mis ambiciones, en mis planes. Y todo esto constituyen obstáculos muchas veces para alcanzar el objetivo, para lograr la integridad. Y es por eso que debemos evaluar correctamente nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos no estar completos, podemos no ser eficaces. Y algo que no tiene integridad es algo que es deficiente. ¿De qué le sirve a usted un automóvil sin motor?
Nadie compraría un automóvil sin motor. O nadie compraría una computadora sin pantalla o sin teclado. Nadie lo haríamos. Nadie. ¿Por qué? Porque es un artículo deficiente. Es como cuando usted entra al marketplace de Facebook y dice, vendo pantalla, está quebrada, no sirve. Así se lo dice, ¿no? Deficiente, pierde su integridad. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se requería que el animal para la ofrenda fuera una oveja íntegra, es decir, completa, entera, sin defectos, para que la ofrenda pudiera ser aceptable y pudiera ser eficaz, ¿en qué? En el perdón de los pecados. Eso cumplía. Hoy vivimos en tiempos donde, y eso es algo muy cierto y que todos vamos a estar de acuerdo, tiempos donde la integridad va más allá de no quedarnos con el cambio de las tortillas. Bueno, en mis tiempos era esa frase, ahorita ya muchos no saben, ¿verdad? Pero la integridad va más allá de eso. Para sobresalir en el mundo hoy, lamentablemente, fíjese cómo han cambiado las cosas. Para poder sobresalir hoy debemos ser diplomáticos y razonables con nuestros principios. Es decir, amoldarlos a la cultura de hoy, a lo que está sucediendo en las tendencias, a lo que están hablando, al estilo de vida de las personas más populares. Pero ¿sabe? La palabra de Dios no es diplomática ni razonable con respecto a lo que la gente quiere o lo que la gente opina. Si usted quiere mantener su integridad el día de hoy, usted va a ser visto como alguien, o va a ser considerado como alguien que es extremista, que es insensible, que no busca el bienestar de los demás. Así es como muchos opinan de los cristianos. Lamentablemente uno puede perder su integridad al preocuparse por lo que la gente piensa, al preocuparse por lo que la gente va a decir de nosotros. Y cedemos, bajamos nuestras normas, bajamos nuestros parámetros de vida y decimos, bueno, sí, amor es amor, no importa con quién sea. Dios es amor, sí, está bien. ¿Y qué está sucediendo? Hacemos un evangelio diplomático, acorde al estilo de vida de las personas hoy. Entonces, no debemos preocuparnos por lo que la gente piensa, por lo que dice o por lo que hacen. La palabra de Dios y la verdad de Dios es una verdad axiomática, es decir, no cambia, no se moldea, no se ajusta a los tiempos. Los tiempos actuales son difíciles, innegablemente. El sistema de este mundo, y eso es una gran realidad, no tolera a un hombre que esté reteniendo su integridad con respecto al matrimonio heterosexual o con respecto al género del hombre y de la mujer. Y qué fácil es hoy para muchos dividir esa lealtad, aún para muchos cristianos que comprometen sus convicciones simplemente para llevar la paz con el mundo. Y simplemente decimos, lo más sencillo es mantener ocultas mis convicciones o lo que yo pienso para no ser ridiculizado por pensar diferente en algunos temas. Que como ustedes saben, hoy ya no puedo hablar mal de alguien o no puede uno opinar algo sobre alguien porque ya somos o estamos transmitiendo un mensaje de odio cuando no es así. El decirle, por ejemplo, a un homosexual o a una lesbiana que necesita de Cristo, que necesita arrepentirse y que necesita reivindicar sus caminos, eso es un acto de amor y de misericordia. En ningún momento es un ataque, en ningún momento estamos centralizando nuestro mensaje en odiarlos, al contrario, es una compasión que se mueve en nuestros corazones por cada uno de ellos. Eso es amor y eso es retener nuestra integridad. Entonces, el ser íntegro actualmente se está confundiendo con ese mensaje de discriminación y no es así. Hoy, ser íntegro es sinónimo de exclusión en su forma más extrema. Hoy, el ser íntegros a los principios de Dios es interpretado como un acto de alta agresividad.
Así lo interpretan muchos grupos como las feministas, cuando no es así, no es la realidad. Y vemos cómo la integridad requiere agallas en nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo sitiados por pensamientos y costumbres de nuestra cultura que están empujando y que están luchando por imponerse a nuestra fe, poniendo restricciones a nuestras creencias. Y nos guste o no, nuestra integridad está siendo evaluada y probada en estos tiempos, de diferentes maneras, tanto en lo público como en lo privado, tanto en la abundancia como en la estrechez. Y será puesto en situaciones que van a afirmar, vamos a ser puestos en situaciones que van a afirmar o van a derribar nuestra integridad. ¿Y de qué va a depender que seamos derribados o que seamos afirmados? De nuestras convicciones. De eso va a depender. De eso va a depender. Todo lo que hago, todo lo que hacemos es una suma de valor posicional. Lo que pienso, lo que siento, lo que miro, lo que leo, lo que digo, lo que estoy posteando, lo que estoy publicando, aún aquello que me estoy negando a hacer. Todo esto, cada acción, cada pensamiento es un dígito que suma una vida de integridad o manifiesta una falta de integridad. Entonces nuestras acciones, buenas o malas, nos están representando. Lo que hicimos, lo que no hicimos y lo que tuvimos la intención de hacer va a definir si fuimos íntegros o si fuimos corruptos. Hay una historia en la Biblia que es la historia de Daniel. En la historia de Daniel, esto lo encuentra en el capítulo 1, Daniel 1. En esta historia vemos el ejemplo de un joven que poseía credibilidad en su fe e integridad en sus patrones de conducta. Dice la historia bíblica que después de la primera invasión a Judá, cuando fue sitiada Jerusalén en el año 606 a.C., el rey Nabucodonosor dice que tomó como rehenes a decenas de jóvenes judíos, en su mayoría fueron adolescentes, con el fin de asegurar la ejecución de sus planes a largo plazo para expandir sus dominios. El rey Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, que era el jefe del Estado Mayor presidencial en aquellos tiempos, que reclutara entre los israelitas a jóvenes que fueran sanos, fuertes, bien parecidos, que fueran dóciles, dotados de conocimiento, aptos, calificados para poder servir en el palacio real. Esto lo leemos en el versículo 4 del capítulo 1 de Daniel. Estos jóvenes fueron reclutados con el propósito de ser adoctrinados al estilo de la cultura babilónica. En esos jóvenes, como usted ve la descripción, no debe haber tacha alguna, ni física, ni emocional, ni mental, por lo que para el rey, estos jóvenes íntegros, enteros, completos, perfectos, por así decirlo, constituían una posesión muy valiosa para el rey. Durante 3 años, todos estos jóvenes recibirían un entrenamiento riguroso. ¿Y entiendes lo que es riguroso? Algo a lo cual serían presionados. Ese programa educativo incluía, por ejemplo, estudios de agronomía, de historia, de arquitectura, astrología, astronomía, leyes, matemáticas, religión y el lenguaje acádico, que era un lenguaje sumamente muy difícil. Además, ellos debían también comer lo mismo que el rey y beber lo mismo del rey. Y después de 3 años, obtendrían una posición privilegiada y garantizada como consejeros personales del rey. Ahora, póngase a pensar en esto. Se les estaba ofreciendo una oportunidad de vida única, hablando en el ámbito secular y humano. Estarían en una posición envidiable y atractiva para cualquier jovencito. La oferta no era nada desestimable. Una vida de privilegios, de dinero, de riqueza, de fama, de poder, una gran educación, la mejor comida, la mejor bebida. Serían hombres de influencia, de gran reconocimiento. En pocas palabras,
era uno de los trabajos más envidiables en el reino. ¿Y sabe? Y todo incluido, ese entrenamiento era todo incluido. Es como lo siguiente, déjeme adaptarlo a nuestros tiempos. ¿Quién no quisiera recibir clases personales para fútbol de parte de Cristiano Ronaldo? Imagínese que le hablara: te voy a reclutar por 3 años, me voy a dedicar a ti, te voy a entrenar. Para muchos jóvenes y adolescentes sería lo máximo, ¿no? Sí. O imagine usted que recibiera una llamada del hombre más rico del mundo en este momento, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, para reclutarlo en un curso de capacitación de comercio online, todo incluido. No, dice, es la oportunidad de mi vida, dirían los jóvenes, ¿no? Claro que sí. Era tentador, ¿cierto? Esto mismo representaba para aquellos jóvenes. Era muy tentador. Era el estilo de vida que a lo mejor soñaban tener en Judá, pero ahora se los estaban ofreciendo en Babilonia. ¿Y qué implicaba? Bueno, solamente hay que ser un poco diplomáticos y razonables con nuestras convicciones y está bien. Ahora, ¿quién podría tener problema con eso? A lo mejor muchos, ¿no? A lo mejor muchos de esos jóvenes reclutados sí accedieron y se vieron entusiasmados. Pero Daniel y sus amigos tenían un problema con respecto a esto. Ellos mostraron objeción en algunas cosas. Daniel fue un joven extraordinario. Y como ustedes pueden ver la historia, él no puso objeción con el tema de la educación, con el programa del entrenamiento, ni por ser un futuro consejero en la corte del rey. Él no puso objeción en esa área. Ni siquiera él se opuso cuando Aspenaz le cambió el nombre. Lo nombró Belsasar, un nombre caldeo en honor a un dios babilonio. Pero Daniel dijo: ok, está bien, hasta este punto vamos bien. Cambió su educación, accedió, retuvo su integridad a pesar de que su educación cambió. Cambió su nombre y preservó su lealtad. En la única cosa que vemos en la Biblia que Daniel puso restricciones y límites, ¿en qué área fue? En la comida y en la bebida del rey. ¿Por qué? Porque era más importante la comida y la bebida que la educación y el entrenamiento riguroso de Babilonia. ¿Por qué? Esto era parte de una nueva educación. Era un plan general. Uno de los elementos importantes para cambiar la mentalidad para un judío era cambiar sus hábitos alimenticios. Esto representaba. Y usted puede ver en nuestra cultura occidental cómo nuestros hábitos alimenticios hablan mucho también de nuestros principios de vida. Es una realidad. Y para un judío representaba muchas cosas más. Para un judío, los hábitos alimenticios representaban su integridad. Ahora, un alimento irresistible, como el que estaban ofreciéndole a estos jóvenes, ¿qué demandaba? No demandaba solamente un cambio de dieta, demandaba ceder a todos los principios establecidos por Dios en sus vidas. Aliméntalos con comida caldea, era lo que el rey Nabucodonosor pensaba. Si los alimentamos con comida caldea, con nuestra comida, si ellos acceden a este cambio en su patrón de conducta, entonces será fácil que ellos poco a poco se vayan desapegando de su fe. Si los seduces por la comida, serán fáciles de controlar. Eso era lo que sucedía aquí. Por aquí decimos, el amor entra ¿por dónde? Por los ojos, ¿no? Y todo era parte de un proceso de transformación. Ahora, no muchos retendrían su integridad hasta este punto. Si Daniel cedía en este punto, él perdería su identidad, perdería sus principios. Nabucodonosor había preparado este entrenamiento educativo caldeo con un fin muy claro: entrenar a estos jóvenes en su corte, en su palacio, para que lo asistieran en un futuro en la administración de los asuntos judíos. ¿Por qué razón? Porque su plan no solamente era conquistar, sino era convertir a Judá en un estado vasallo de Babilonia.
para poder servirse de su conocimiento y de todo lo que ellos representaban. El fin no era solamente dominarlos, sino manejarlos. Este era el propósito de este plan de entrenamiento. Por esa razón podemos ver que Nabucodonosor buscó a los jóvenes más sobresalientes para entrenarlos y transformarlos en caldeos, para utilizarlos como un medio de influencia entre los propios judíos. Y mire, si lo evalúa desde esta perspectiva, era una estrategia muy inteligente. Porque Nabucodonosor no hizo como otros reyes que conquistaban, tomaban el botín y después destruían todo. Él tomó el mayor tesoro de Judá. ¿Quiénes? Sus jóvenes. Sus jóvenes que representarían el crecimiento y el dominio del imperio caldeo en los próximos años. Y de esta manera él podía utilizarlos para manipular y conquistar a otras naciones. El mundo está cambiando vertiginosamente, de verdad. Todos los valores se mueven muy rápido. Lo que hoy es una tendencia, mañana va a sufrir una caída vertiginosa. Lo estamos viendo. Los estándares del mundo son rápidos, desbocados, galopantes, desenfrenados. Una de las cosas que el mundo aborrece son los valores absolutos o una verdad objetiva. ¿Por qué? Porque es intransigente. La verdad de Dios es así. No accede a las demandas del hombre. Una verdad que no puede ser compatible con los valores del mundo. Eso es la palabra de Dios. Y la presión del sistema babilónico tenía por objetivo ese nuevo adoctrinamiento en esta generación de jóvenes. Ahora, ¿sabe cuántos años tenían estos jóvenes? Entre 14 y 17 años. Esto es lo que hace el sistema del mundo a nuestros jóvenes. Desintegran su fe. Se los atiborran de tantos elementos absurdos, de tanto conocimiento, de tantas ideas sobre Dios, sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre el género, que pierden su identidad, dejan de ser completos, pierden esos principios bíblicos y su lealtad se ve dividida, pierden su integridad. Esa segregación que vemos en el mundo de ateísmo, de gnosticismo, de humanismo, socialismo, feminismo, malversaciones de la sexualidad, los está haciendo perder su lealtad a Dios, los está llevando a un punto de dividir sus pensamientos. Las universidades, en la mayoría de estas universidades, o los famosos influencers que vemos por todos lados, muchos de ellos son los caldeos de nuestro tiempo, que están adoctrinando a las nuevas generaciones y sus ideales buscan destruir todo lo que representa a Dios. Vemos cómo los ideales caldeos buscaban destruir todo lo que Daniel y sus amigos conocían de Dios. Y reitero esto, ese entrenamiento caldeo cumplía con un fin indiscutible: borrar a Dios, borrar su verdad y sus principios de la mente de ellos. Toda educación, toda forma de entrenamiento, toda aceptación social, toda libertad de expresión está manipulada para eliminar a Dios de la escena pública. Y en el versículo 8 vemos que Daniel, ante esto, él dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Mire, esto era tentador en todos los sentidos. Daniel tenía 14 años aproximadamente, pero vea la convicción que él manifestó. Y su convicción lo hizo sostener su integridad. Él propuso en su corazón. Hasta este momento había 3 filtros en el proceso que tenía como fin quitar su integridad. Número 1, se les enseñó sabiduría pagana para quitar sus principios. Número 2, se les dieron nombres paganos para cambiar su identidad. Y 3, se les intentaría alimentar con comida pagana para manchar su integridad. Pero Daniel, ¿qué hizo? Aceptó los primeros 2. Accedió a continuar con la educación y realmente no le importó el nombre pagano. ¿Por qué razón? Porque él aprendió a retener lo bueno y a desechar lo malo. Ellos no se vieron débiles en ese proceso educativo ni tampoco afectados por el cambio de nombres. Porque a través de la verdad de Dios ellos podrían filtrar
las cosas malas de las buenas. Pero Daniel sabía que la educación ofrecida y el cambio de nombre, eso no cambiaría su corazón. Daniel fue radical en no comer lo que el rey estaba comiendo. Alimentos y bebidas que habían sido dedicadas ritualmente a los falsos dioses de Babilonia. Él dijo que no contaminaría su corazón. Eso sí no se lo iba a permitir. Ahora, ¿por qué reitero esto? ¿Por qué era tan importante esto? ¿Por qué no negarse a la educación, pero sí a la comida? ¿Por qué no negarse al cambio de nombre, pero sí a la bebida? Después vemos cómo desde un punto de vista occidental, y bueno, hablando en nuestro tiempo, desde un punto de vista occidental hay más influencia en la educación que en la comida, ¿cierto? Desde el punto de vista judío, comer el alimento del mundo era más contaminante. Porque el comer este alimento del rey era entrar en el estilo de vida caldeo, era adoptar las costumbres del mundo babilonio, y eso era lo que contaminaría más sus corazones. Y aquí vemos cómo la educación, Daniel, siendo un joven de Dios, la educación él la iba a filtrar con la verdad de Dios. El cambio de nombre, él sabía que Dios no lo reconocía de esa manera y no afectaría su corazón. Pero cuando toma la decisión de no comer lo que el mundo le ofrece, él está negándose rotundamente a preservar su integridad. Él está diciendo, yo no voy a adoptar las costumbres de aquellos que no aman a Dios. Porque si cedía en esta área, entonces estaría perdiendo credibilidad. ¿Y qué aprendemos de esto? Que sí, podemos escuchar lo que el mundo dice y enseña, y sobre todo los jóvenes cuando van a la universidad, tienen que aprender, pero a través de la verdad de Dios, ¿qué hacen? Filtran los errores, filtran los engaños. Pero ceder a la comida para Daniel era adaptarse a su modo de vivir. Y Daniel fue un joven que destacó por su integridad y por su espíritu inquebrantable. Daniel sabía que comer los alimentos preparados con los estándares de los babilonios sería una violación directa a las leyes de Dios que prohibían tácitamente los alimentos impuros. Esto en Levítico 7 y Levítico 11, ahí podemos leer más sobre esto. Un judío tenía reglas en su dieta. Su comida debía ser preparada de manera especial. Por ejemplo, la carne debía desangrarse haciendo un filtro sanitario de una manera especial. Había animales limpios, impuros. En cambio, los babilonios no tenían filtro para la comida. No tenían nada de eso. Ellos consideraban al cerdo como una delicia. También nosotros, ¿verdad? Los babilonios comían carnes prohibidas para los judíos y la preparación no se adaptaba a las del pueblo de Dios. Había un propósito de Dios también en la alimentación. Cuando Israel fue librado de la esclavitud de Egipto, ellos venían ya contaminados con las costumbres paganas de ese pueblo. Y Dios da mandamientos precisos al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y entre muchos mandamientos hablando sobre la ética y el comportamiento y conductas ceremoniales, entre muchos de esos mandamientos Dios define explícitamente leyes para la alimentación, es decir, entre animales puros e impuros, Deuteronomio 14. Y estas leyes alimenticias ayudarían a los israelitas a mantener sus convicciones sobre lo bueno y lo malo, y así, de esta manera, evitar que ellos adoptaran costumbres paganas. Por eso cuando Daniel dice no, él está diciendo no voy a adoptar el estilo de vida del mundo, no lo voy a hacer. Daniel y sus amigos no comieron de esa comida. No comieron de eso. Ellos retuvieron su integridad. Ciertamente, miren, hablando sobre esto lo podríamos llamar como la dieta de la convicción. Esa era la convicción que estos jóvenes tenían. Pero nosotros no necesitamos dietas específicas, lo que necesitamos son convicciones. ¿Sabes? Porque la integridad te hará no querer estar ahí, en un lugar, en una situación, con personas, con amigos,
que te faciliten perder tus creencias, que te faciliten el aceptar argumentos impuros y hacerlos tuyos. La palabra integridad también es aprender a poner límites. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Puso límites. Daniel no dudó por un momento en ponerlos en práctica. Y lo impresionante de esto es que es un joven de 14 años con esas convicciones. 14 años. Estaba solo. No estaban sus padres ahí para orientarlo, para decirle, ¿qué te dije? No estaban ahí sus padres para mirarlo así con esa mirada fulminante de, no. Él estaba solo. Pero ¿saben? Era un joven determinado, un joven con grandes convicciones. Al estar solo, ciertamente él podía darse libertades, como muchos hoy que dicen, pues no están mis papás que estén aquí para regañarme. Era un joven de convicciones. Lejos del ambiente que le brindó esa seguridad como creyente. Y ciertamente esto representaba un peligro para él, pero ¿qué hizo este joven? Daniel tenía carácter, tenía integridad, él no transgredió los límites porque prefirió agradar a Dios que a los hombres. Aprendió el idioma del rey, sí, aprendió la ciencia de los caldeos, aceptó inclusive un nombre pagano, pero no cedió en su estilo de vida. Retuvo su integridad. Daniel no dividió su lealtad, no dividió sus pensamientos. Él no estaba dispuesto a una doble moral, ni tampoco se partió en dos clases de pensamientos, entre el pensamiento caldeo y el pensamiento de Dios. Esto es retener nuestra integridad, el mantenernos completos. ¿Y qué es lo que va a darle credibilidad a nuestra fe? Integridad. ¿Quién es, pues, aquel que podrá acceder directamente a la casa de Dios? ¿Quién? Aquel que no cede en sus convicciones. Aquel que se mantiene entero, completo, sin tacha alguna, sin deficiencias en su carácter. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, en este tiempo. Gracias por tu palabra que es preciosa, que es maravillosa.